Mis hermanas y hermanos en Cristo, hoy vengo a hablarles acerca de algo que es muy importante en estas festividades navideñas, porque es la única fiesta que alguna vez se festejó en la historia y la única que importa el día de hoy, tal como todos sabemos. Lo que ocurre es esto. Yo hace un tiempo había subido un video en el cual yo daba la explicación de que básicamente tanto Dios como Santa Claus, ambos son básicamente unas figuras patriarcales de autoridad que están todo el tiempo monitoreando lo que hace la gente. Ambos tienen poderes sobrenaturales y recompensan o castigan en base a lo que las personas hacen. Por lo tanto, llegué a la inequívoca conclusión de que ambos son igual de reales. Por lo tanto, claramente, Santa Claus existe. Santa Claus, cuando uno lo analiza con una lógica cristiana, entiende que es tan creíble y tan real como Dios. Ambos son personajes terriblemente plausibles. Pero sin embargo, hay un usuario que intenta refutarme. Y esto me apena porque es un usuario que yo respeto mucho. Respeto mucho y tengo un gran aprecio por el buen trabajo que hizo exponiendo que los ateos son unos degenerados que tienen que estar en la cárcel, que alaban a los asesinos de Columbine, que adoran a Hitler. No estoy exagerando para hacerlo ver bien. Él realmente lo dijo en sus videos. Tienen que verlo. También me gusta cómo luchó en contra de la homosexualidad, porque yo a todos los considero mis ovejas. Básicamente todo lo que un granjero hace con una oveja es lo que yo me gustaría hacer con cada uno de ustedes. Pero a Noble Eagle no lo veo solo como una oveja más, sino con el tema de la homosexualidad lo veo como mi hermano. Porque él es muy parecido a mí en este aspecto de la homosexualidad. A ambos la homosexualidad es un tema que nos apasiona. Hablamos muchísimo de esto. Todo el tiempo estamos pensando en la homosexualidad. Y me gusta él cómo dio argumento tras argumento de que la homosexualidad es pecaminosa y se van a ir al infierno. Como, por ejemplo, diciendo que el ano es un agujero de salida y no de entrada. Esto es maravilloso. O sea, ¿cómo se puede cuestionar algo así? Mientras que por el otro lado la vagina es un agujero de entrada, no de salida. Lo cual dificulta mucho el parto, pero no importa. Ahora, lo que él hizo al intentar refutarme con esto de Santa Claus y Dios es terrible. Es terrible porque básicamente veo a uno de mis hermanos más queridos cayendo en algo que haría un ateo. O sea, él comete dos falacias en este video. La primera es intentar refutarme. Y la segunda es usar física para intentar demostrar que un hombre con superpoderes no existe. O sea, ustedes se dan cuenta desde un punto de vista cristiano el problema de esto. Si alguien empieza a decir que la física demuestra que es imposible que exista Santa Claus, dentro de poco van a decir que es imposible que Sansón haya existido, o van a decir que es imposible los milagros que realizó Moisés, o que realizó Jesús, luego de eso uno termina volviéndose ateo y termina diciendo, bueno, si la física demuestra que todos los milagros y las cosas sobrenaturales son imposibles, por lo tanto Dios no debe ser real. ¿Ven el camino por el cual está cayendo Noble Eagle? Es básicamente ir al lado oscuro. ¿Entienden? La ciencia te lleva al oscurantismo. Por eso que no me gusta que la gente use ciencia. Cualquiera que me conozca sabe que yo jamás doy un solo dato científico en mis videos. Ni uno solo. ¡Jamás! No van a encontrar nunca nada que yo diga que sea ni remotamente científico. Porque así es lo que uno tiene que hacer para poder mantener una fe racional en las personas. Pero bueno, ahora voy a responder lo que dijo esta oveja descarriada en su video que supuestamente demuestra que Santa Claus no existe y me refuta a mí. ¡A mí! Y entonces vamos a ver en lo que él se equivoca y tal vez reflexione
y se mantenga como el cristiano que es y no termine volviéndose ateo en base a razonamientos como estos. Bueno, primero que nada en el video, que para verlo va a estar en la descripción, en el enlace obviamente, él empieza con algo que por el momento va bien, porque él habla de que los ateos niegan de forma psicótica todo aquello que se cree con fe. Y estoy completamente de acuerdo. Los ateos tienen una gran psicosis por negar cosas que existen mediante fe. No sé si me explico. O sea, un ateo psicótico va a decir que solo porque yo oiga a Dios en mi cabeza, eso significa que no es real. O porque yo vea algo que nadie más está viendo y todo el mundo empieza a ponerse nervioso diciendo: reverendo, ahí no hay nada, Jesús no está en un monopatín vestido con un bikini, por Dios, ¿qué le ocurre? Ellos empiezan a hablar de una psicosis tremenda en ellos mismos. Y por eso estoy de acuerdo que los ateos tienen una gran psicosis al negar cosas que se creen sin evidencia y que uno no ve con los ojos y que no oye con los oídos, pero que aún así, de todas formas, puede oírlo en la cabeza y puede verlo de otros métodos. ¿Entienden? Pero bueno, continuemos. De nuevo, después vuelve a decir algo que está bien, porque al principio no mete muchos datos científicos, por eso no está tan mal. Él dice, por ejemplo, que los ateos son incapaces de diferenciar cosas que son reales de la fantasía. Y eso es cierto. Si a un ateo uno le pregunta, ¿cuál es real? ¿Sansón o Hércules? Te van a decir que ambos son ficticios. Si uno les pregunta a un ateo, ¿cuál es real? El árbol envuelto en llamas que habló con Moisés o la esfinge, te van a decir que ambos son ficticios. Si uno les pregunta cuál es real, Jehová o Zeus, te van a decir que ambos son ficticios. Está clara la incapacidad teológica que tienen los ateos de reconocer qué es real y qué es ficticio. Pero bueno, continuemos con lo que dice Noble Eagle 100. Pero bueno, después de decir esto, ya empieza con su error. Primero empieza a decir que es fácil probar que Santa Claus no existe. Lo cual ya de por sí, no solo que es un error muy grande de su parte, porque claramente un ser sobrenatural que puede saber todo lo que la gente hace y los castiga acorde a eso, existe. O sea, ya tenemos un precedente de eso. ¿Lo entienden? Así que dice que se puede probar que no es real. Bueno, aquí es cuando su video realmente ya deja de ser la genialidad que era hasta entonces y empieza a equivocarse de una forma tremenda. Pero bueno, continuemos porque les voy a marcar cada una de las falacias que comete este hombre y espero que vuelva al lado del cristianismo y acepte a Santa en su corazón. Primero, esta oveja descarriada empieza a decir que uno puede probar que Santa no existe fácilmente. Un niño lo único que tiene que hacer es ver cómo no es Santa Claus quien físicamente le da los regalos, sino que son sus padres, y que en las cajas, o cuando uno ve los juguetes, se puede decir hecho en China, o hecho en algún taller de esclavos de África, o algo por el estilo, pero nunca dice hecho en el Polo Norte por elfos, ni nada por el estilo. Y tengo que aclarar, o sea, ¿hay algún cristiano que me esté oyendo que no sepa lo estúpido que es esto? Lo que el Noble Eagle está diciendo es exactamente lo mismo si ahora mismo él dijese que si yo rezo para salvarme por algún mal que tengo y de repente voy al hospital y me dan medicamentos y después un equipo de médicos me atiende y me cura y yo me siento mejor, que aún así no fue Dios quien me curó. Básicamente está al mismo nivel. Está al mismo nivel. El hecho de que haya habido profesionales médicos que me hayan dado medicamentos, que me hayan operado y me hayan cuidado, no quiere decir que en realidad no haya sido Dios quien me curó. De la misma forma,
El hecho de que estén los padres que compren productos manufacturados no quiere decir que en realidad no hayan obrado por gloria y gracia a Santa Claus. O sea, esto es un argumento que yo no puedo creer que lo esté diciendo un cristiano. Es increíble cómo es que Noble Eagle no se da cuenta de esto. Es como si tratase a Santa Claus con una serie de estándares completamente distintos que con los que trata a Dios. O sea, ¿cómo puede cambiar así? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, les voy a hablar de lo que dice después. Después Noble Eagle empieza a decir que Santa Claus simplemente tiene que recorrer demasiado terreno en muy poco tiempo. Básicamente dice que no le alcanzaría a Santa Claus las pocas horas que tiene para recorrer el tiempo que tarda. Yo te voy a decir algo, Noble Eagle, y a estas alturas asumo que lo dijiste en broma, porque no puede ser que un verdadero cristiano, como yo sé que tú eres, realmente diga algo como esto. ¿Nunca oíste que 1000 años para el hombre son un día para Santa y que 1000 años para Santa son un día para el hombre? Es evidente que para Santa el tiempo no es el mismo que el tiempo para nosotros. Santa Claus puede repartir regalos en una noche de la misma forma que Dios puede crear el universo en 7 días. ¿Lo necesitas que te lo explique algo tan simple, tan lógico y tan coherente como lo que te estoy diciendo? ¿Realmente necesitas que te lo explique? ¿Cómo puede ser que con tu mente fundamentalista no te des cuenta de algo así? Pero bueno, continuemos. Después este hombre empieza a decir que los renos no podrían arrastrar suficiente peso. Hay una cosa que dijo en el video que estoy de acuerdo. En una parte habla de que los renos podrían arrastrar más peso si no tienen rozamiento contra el suelo, lo cual es completamente cierto. Todo cristiano sabe que es muy fácil empujar algo sin que haya rozamiento. Pero bueno, pasando de lado eso, porque tampoco quiero hablar de hechos de datos científicos, pasando de lado eso, yo no puedo creer que Noble Eagle hable de que habría demasiado peso en el trineo. O sea, tampoco va a decir que Jesús no podría haber caminado por el agua porque se hubiese hundido. O que va a decir que no podría haber ascendido al cielo porque la gravedad no permite que un hombre se eleve de forma vertical. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es esto? ¿Entienden lo ridículo que es decir que el peso influye en algo? ¿Desde cuándo un cristiano cree en el peso? ¿Desde cuándo creemos en la gravedad? Díganlo. Porque hay más de 2000 años de cristianismo. Y jamás oye a un solo cristiano decir, ¡hey! La gravedad no le tendría que haber permitido a este tipo hacer este milagro. Claro que no. Claro que no. Es ridículo. La gravedad es una teoría, igual que la evolución. Ambas son igual de válidas, y ya saben lo que eso significa. No son válidas. También habla de los renos, que dice que los renos no vuelan, y que los renos no podrían soportar la fricción, o que los renos no tienen superfuerza. Por Dios, Noble Eagle, oír a un hombre adulto decir que Santa no puede tener renos que vuelan, y que son súper fuertes, o que no les afecta el calor, eso sería lo mismo. Eso sería casi tan ridículo como que alguien intentase decir que la idea de un ángel es ridículo, que no tiene sentido que exista algo con forma humana, pero alas de pájaro y que tenga poderes. Es igual de ridículo intentar probarme que los renos de Santa Claus tienen que ser renos que se guían por las leyes de la física y que no pueden existir. Es básicamente como que me intentases refutar la existencia de los ángeles. Así de ridículo te estás oyendo, Noble Eagle. Así de ridículo. Reflexiona. Estás a un punto de verte como un ateo. Y nunca le digo esto a un creyente. Y menos a ti.
menos a ti que eres mi hermano en la homosexualidad, porque hablamos mucho de la homosexualidad y la exponemos todo el tiempo. Conozco pocas personas tan apasionadas por la homosexualidad como tú y yo. Y aún me duele tenerte que decir esto que te acabo de decir, Noble. Estás casi al punto de un ateo. Casi al punto de un ateo. Pero voy a ser justo contigo, Noble. Más adelante en el video dices que los ateos niegan la existencia de Dios porque obviamente intentan utilizar cosas como las leyes de la física o argumentos para probar que Dios no existe, lo cual quiere decir que claramente lo están rechazando. Y es cierto, es completamente cierto. Uno nunca tiene que ponerse a pensar sobre sus creencias, uno tiene que creer en base a fe. Pero ¿no te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo que hacen los ateos con Dios, tú lo estás haciendo con Santa Claus? Estás poniendo argumentos, estás usando física, hasta, me duele decirlo, pero hasta creo que hiciste cálculos para intentar demostrar que es imposible lo que hace Santa Claus. ¿Cómo te sentirías tú? No voy a hablar en supuestos. Eres un soldado igual que yo en Mein Kampf, mi lucha contra el ateísmo. Y tú lo sabes, tú lo has visto. ¿Cuántas veces viste ateos que vengan con argumentos? O que intenten probar alguna contradicción en la Biblia? O que digan que las leyes de la física impiden que algo que dice la Biblia ocurra. O que tratan de probarte que el concepto de Dios es ridículo. Todo esto lo hacen ¿por qué? Por odio a Dios. ¿Y qué estás haciendo tú ahora mismo? Lo mismo que los ateos hacen con Dios. Exactamente lo mismo tú lo estás haciendo con Santa. Tú entiendes lo que significa esto, ¿verdad, Noble? Tú odias a Santa. ¿Qué fue lo que no te trajo? ¿Qué fue? Era ese triciclo. Aún sigues enojado por el triciclo, Noble. Por Dios, era un poco saltarín. ¡Qué maravilla que son esas cosas! Pero Noble, no puedes vivir. Yo sé que tu vida te pudo haber sido dura. Esto le pasa a todos los que niegan a Santa. Algo les pasó muy cruel, muy feo, que les dolió mucho, y entonces apartan a Santa de su corazón. Les pasa algo trágico y le echan la culpa de eso a Santa. Y por eso dejan de creer. Y por eso lo expulsan. Por eso tienen este odio hacia Santa. Por eso, Noble, abre tu corazón a Santa. Empieza a tener más fe en Santa. Es exactamente lo mismo que tú haces con Dios. Ahora hazlo con Santa. Así no vas a hacer exactamente lo mismo que hacen los ateos con Dios. Y que tú estás haciendo ahora con Santa. ¿Lo entiendes, mi hermano? ¿Lo entiendes? Por Dios. Por Santa. Yo lo único que quiero que tú entiendas, Noble, y que asumo que a estas alturas todos mis seguidores cristianos lo saben, es que si le dieras a Santa el mismo beneficio y la duda que le das a Dios, básicamente, si juzgases la existencia de Santa de la misma forma que juzgas la existencia de Dios, llegarías a la conclusión de que Santa es real. Yo no entiendo cómo es que no te das cuenta de esto. Lo que tú hiciste ahora es básicamente juzgar a Santa con los mismos parámetros que un ateo juzga a Dios, y por eso llegaste a la conclusión de que Santa no es real. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que hiciste? Lo horrendo, lo pecaminoso, lo desagradable, lo homosexual de lo que acabas de hacer. Sí, es homosexual porque invertiste tu forma de pensar. Y eso es gay. Y tú y yo sabemos que la homosexualidad está mal, Noble, ¿o no? Por Dios. Bueno, gente, espero que ya esto haya hecho recapacitar a Noble y que ahora empiece a creer en Santa Claus de nuevo. Y espero que todos ustedes no se olviden nunca que lo único que se necesita para llegar a la conclusión de que Santa es real es juzgarlo con los mismos parámetros que juzgamos la creencia en Dios. Eso es así de simple. Eso es todo. Les deseo a todos los cristianos una feliz Navidad y el resto de ustedes pecadores de mierda se van a ir al infierno. ¡Amén, mis hermanas y hermanos! ¡Amén!